Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué linda esa canción, ¿verdad? Todo se lo debo a Él. Le debemos que nos ha dado la vida eterna, nos ha dado una familia, nos ha dado todo. Amén. Y Él se merece un aplauso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si Él nos ha dado todo eso, preguntémonos, ¿qué le hemos dado nosotros? Preguntémonos, ¿cuál es la misión como cristiano aquí en la tierra? Preguntémonos, hermanos, ¿cuál es el objetivo, el por qué Dios nos tiene en su reino? Levántenme la mano los cristianos evangélicos. Amén. Gloria a Dios. Y si hay amigos y amigas acá es porque también simpatizan con el evangelio. Amén. Bienvenidos. Y en esta mañana, hermanos queridos, vamos a estar inclusive meditando sobre ese llamado que nos ha hecho el Señor. Estamos en su reino. Amén. Vivimos la vida eterna. ¿Cuántos vivimos la vida eterna? Amén. Pero también, hermanos, nosotros iremos por aquellos que vagan sin Cristo Jesús. Amén. Si el Señor nos ha dado la salvación, ¿sí? El Señor nos ha dado vida eterna. El Señor nos ha dado una familia. Nos ha dado todo. Y si Él nos ha dado todo, ¿por qué nos vamos a conformar solamente con lo que nos ha dado y no vamos a ver a nuestro alrededor cómo está viviendo el que está sin Cristo Jesús? ¿Ya pensó usted qué va a hacer? ¿Ya pensó usted cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo involucrarme en la obra de Dios? Y vamos a ir a la palabra en Hechos capítulo 8. Y vamos a leer aquí una porción, hermanos queridos, que habla de la trayectoria de un hombre. Un hombre que Dios le había dado todo. Y hoy él estaba regresando con agradecimiento lo que él podía hacer en la obra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 8. ¿Lo tenemos? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Ellos no iban a pasear, ¿verdad? Ellos no iban huyendo. Ellos iban, dice, por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había tristeza, había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Y yo les pregunto, ¿tienen gozo ustedes, hermano? No alegría.
sino que gozo. Y de eso vamos a hablar también hoy. Samaria, una ciudad ubicada en medio de Judea y Galilea. Al norte estaba Galilea, al sur Judea, y en el centro estaba Samaria. Y ya ha escuchado usted a través de predicaciones, a través de la palabra, que dice que los judíos no se llevaban con los samaritanos. Inclusive le habían dado un calificativo ahí muy fuerte y les llamaban perros. Pero sabe, si los judíos querían ir de Galilea a Judea, tenían que pasar por Samaria. Y los de Judea, queriendo pasar a Galilea, igual tenían que pasar por Samaria. Pero hay un contexto, hermanos, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuál era el quid de todo esto? ¿Por qué no se llevaban? Yo quiero llevarlos acá al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a usar bastante la Biblia porque a veces en la semana se nos olvida, ¿verdad? O no hay tiempo, decimos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Versículos 5 y 6. Amén. Dice la palabra, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. O sea, invadió el rey todas estas ciudades y se llevó a toda la gente de Samaria y la hizo cautiva. Pero fíjese que en el versículo 24 del mismo capítulo, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, los habitantes de Samaria fueron llevados cautivos a Asiria, pero el rey lo que hizo fue trasladar gente de estas ciudades mencionadas para que habitaran a Samaria. ¿Conocían de Dios? No conocían de Dios. Pero aún así, Dios envió leones, dice la palabra acá en los siguientes versículos, y estaban devorando a todos estos habitantes. ¿Pero por qué razón? Decía. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces viene el rey de Asiria y dice, mandémosles israelitas que les enseñen quién era su Dios, para que estos practiquen también y profesen la doctrina de Dios. Y fueron, pero hermanos queridos, esta gente no cambió sus creencias, adoraban a Dios y adoraban a los ídolos. Y ahí viene esta situación desde esa época donde israelitas y samaritanos no se llevaban para nada. Y sabe que muchas veces, y venimos a la actualidad, mucha gente está así, que porque el abuelo tenía una enemistad con alguien, con una de otra familia, todavía siguen enemistados algunas personas
hoy en día y están reviviendo cosas del pasado. Pero es el que no conoce a Cristo Jesús. Amén. Pero judíos y samaritanos no se llevaban así en tiempo de Jesús. ¿Quieren que veamos otra palabra aquí? Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante. Dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él, o Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Qué fácil, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted cuando evangeliza o cuando lo evangelizaron? Alguna vez alguien, porque usted no le dijo, mire, y le mencionaba, acepte a Cristo, y usted dijo, no, en esta oportunidad no, pues te va a ir al infierno. Rápido lo estaban mandando al infierno, ¿verdad? Y es lo que estaba haciendo aquí Jacobo y Juan. El Señor tenía que llegar a Samaria. Ellos se adelantaron a, como quien dice, a prepararle la campaña, ¿verdad? A decir, mire, aquí viene Jesús a Samaria, aquí va a estar unos días, va a predicar la palabra, entonces denos espacio para que él. Y los samaritanos dicen, ¿quién es Jesús? No lo conocemos, a ese tal Jesús. De paso, es israelita. ¿Te das cuenta que no nos llevamos? Eso encendió a estos discípulos y ¿saben lo que hacen? Señor, permítenos que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero hermanos queridos, el Señor ha venido por los enfermos, ha venido por los pecadores, amén, ha venido por nosotros, amén. Él, dice, ha venido por los sanos, sino que por los enfermos, ha venido para salvar las almas. Y usted y yo somos salvos, amén. ¿Somos salvos? Si no, al final va a ser un llamamiento, siempre. Y entonces, hermanos queridos, esa era una de las enemistades, ¿verdad? Pero quiero decirles que el Señor siempre ha estado dispuesto, sin hacer acepción de personas, a traernos al redil. Amén. ¿Se acuerdan del otro caso de Jonás? Jonás, que en un día se fue huyendo porque no quería llegar a Nínive. Cuando el Señor lo trae, empieza a anunciar la palabra en toda la ciudad. Viene el rey y todos los habitantes están ahí en ayuno y oración. El Señor dice, bueno, yo les perdono este juicio. Y Jonás molesto. Mira, Señor, si ellos son pecadores. Mira, Señor, si estos no merecen la gloria. Y el Señor los salvó. Amén. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cómo está el lugar donde usted vive? ¿Cómo está esa colonia? ¿Cómo está esa urbanización? ¿Cómo está ese barrio? ¿Cómo está el lugar donde vive usted? ¿Estaremos conformes con solamente ser nosotros cristianos evangélicos y los que están a nuestro alrededor no lo sean? ¿Será que el Señor solo vino por nosotros?
¿Será que el Señor está conforme porque usted ahí donde vive está bien? El Señor nos ha llamado a nosotros para que con gozo en nuestras vidas vayamos y anunciemos la palabra. Amén. ¿Sabe que rápidamente nos olvidamos nosotros? Estamos siempre diciendo, mire, la situación de El Salvador está bien, tremenda, está fea. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos en oración? ¿Cuánto tiempo hablamos de los cambios que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Hello. Que lo hagan los predicadores, que lo hagan los evangelistas, que lo hagan los pastores, que lo haga otra persona, menos yo, decimos. Mire, acá en Lucas 10, capítulo 10, versículo 30. Encontramos una enseñanza para nosotros. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, tenemos que hacer un cambio en nuestra mente. ¿Hay todavía personas necesitadas acá en San Miguel? Sí. Amén. ¿Todavía tenemos gente que no ha conocido a Cristo Jesús? Sí, tenemos. Pero usted y yo tenemos la obligación, el mandato del Señor. Amén. Y el Señor nos está diciendo, id. ¿Lo conoce el vecino que tiene ahí, que usted es cristiano? ¿Le ha hablado de Cristo Jesús? No me dé una respuesta. Pero hermanos, necesitamos correr. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que Cristo viene. Amén. ¿Verdad que todos nos queremos ir con el Señor y encontrarnos en las nubes? Amén. Todos queremos irnos con el Señor y encontrarnos en las nubes, estar en el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. Pero mi vecino, pero mi pariente cercano, pero San Miguel. ¿Cómo está San Miguel? ¿Cómo está Samaria en ese momento? Samaria, una ciudad con mucha tristeza, con mucha comodidad, pobreza, conformismo, y habían enfermos. Volvamos a Hechos. Hechos capítulo 8. Vea cómo estaba esta ciudad. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y habían también paralíticos y cojos. ¿Y qué pasaba? Eran sanados. ¿Quién? El poder del Señor. Amén. ¿Y cuántas personas iban?
Solo una, solo una. Si el Señor ocupó 12 y de los 12 se perdió uno para revolucionar al mundo. Amén. Y dice que estos, cuando fueron esparcidos, cuando fueron dispersos por una persecución, no se fueron para su casa, no se fueron huyendo, se fueron predicando el evangelio transformador de vida. Amén. Predicando a Cristo Jesús. Y Felipe, bueno, ¿y quién era Felipe? Usted sabe la historia. Felipe, un diácono, usado por el Señor para llegar hasta Samaria, para llegar y que se produzcan los cambios que el Señor quería. Amén. Situación de Samaria era difícil. No conocían del Señor. Eran bien pocos los que conocían. Pero hermanos queridos, así está el pecador como esta ciudad. Conforme, en pobreza espiritual, en tristeza, en agonía. Pero ¿quiénes tenemos que anunciarle esta palabra? ¿Quiénes vamos a anunciar ese cambio que se dé en la vida? Es usted y yo. Por eso en esta mañana hay un reto para usted y para mí. Amén. Nos han predicado y nos siguen predicando, nos siguen enseñando, recibimos capacitaciones, nos dicen tantas cosas, hermanos queridos, qué bueno. Pero ¿cuándo las vamos a poner en práctica? ¿Cuándo vamos a hablar del evangelio? Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos han recibido el discipulado básico? ¿Cuántos hemos recibido el CCDL? ¿Cuántos estamos en el instituto bíblico? ¿Cuántos hemos ido a institutos bíblicos? ¿Cuántos hemos recibido capacitaciones o enseñanzas en línea? Yo creo que muchos. Pero ¿cuándo lo vamos a poner en práctica? ¿Me conformo con lo que yo sé? No. El Señor nos ha dado esa bendición y nos da sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros la compartamos. Amén. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros como Felipe a ir a Samaria? Yo creo que él no lo pensó mucho y dijo, bueno, si voy con el poder del Espíritu Santo, llevo a Cristo en mi vida y voy a anunciarlo, ¿para qué quiero más? Amén. ¿Y usted tiene el poder del Espíritu Santo? ¿Lo tenemos? ¿Estamos agradecidos con el Señor? Entonces, en el trabajo, en la casa, en el negocio, ahí donde estamos, anunciemos las buenas nuevas de salvación, hermanos. El tiempo es corto. ¿Y dónde están los que cambian esta situación? Aquí estamos. Amén. Aquí estamos, hermanos queridos. Es que hasta que el Señor me diga, si ya nos lo dijo. Ya nos dijo, id, ¿verdad? Ya nos dijo. Esa es la situación por la que estamos en su reino. Amén. Claro que nos da bendiciones, pero también que esas bendiciones lleguen a otros. Los que fueron perseguidos, hermanos queridos, iban anunciando el evangelio. Yo quiero decirles algo en esta mañana. No esperemos que se dé una situación que nos ponga ahí afligidos, preocupados y entonces empezamos a correr. Aquí se dio una persecución. Entonces todos salieron, pero salieron anunciando el evangelio. Amén. Hace poco yo les comentaba a los hermanos acerca de una ilustración y se la voy a decir a ustedes también.
porque muchas veces la rutina nos absorbe. A veces nos conformamos con la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la iglesia, pero ya lo hacemos automáticamente. Voy a ir a la iglesia y ya, ¿verdad? Voy a ir al trabajo, ya sé lo que tengo que hacer. Estoy en la casa, ya sé que todo lo que voy a hacer. No le cambiamos la actividad. Y nos volvemos en esa rutina que hasta a veces nos ahoga. Y de esta ilustración es igual. Esta es la historia de la vaca. Un maestro tenía un discípulo y le dice el discípulo: ¿por qué la gente se conforma tanto ahora? Que todo lo ven así, que no quieren ser emprendedores. Entonces el maestro le dice: vamos a ir a visitar la casa donde hay más pobreza. Y se fueron al siguiente día a recorrer la población y llegaron a un lugar muy lejos de la ciudad, allí, del pueblo. Y vieron varias casitas que habían, pero encontraron una donde vivían 8 personas. Y la casita se estaba cayendo, las paredes ya no tenía casi paredes. El techo, pues ahí cuando llovía caía en abundancia el agua. Y así vivían ellos. Pero saben, ellos tenían una vaca. Y todo giraba en torno a la vaca. Toda la familia la cuidaba porque de ahí comía. Y eran la envidia de los demás habitantes de ese lugar que vivían en la pobreza, porque por lo menos tenía una vaca. Como ya era tarde, el maestro le dice a la familia: denos dónde posar. Imagínense 8 personas ahí y ellos que eran 2, eran 10. Y le dejaron dónde posar ahí. Pasaron la noche, pero antes de que se levantaran los dueños de la casa, el maestro le dice al discípulo: vámonos. 5 de la mañana, ¿y por qué? Vámonos. Se levantan y cuando el maestro pasa por donde estaba la vaca, sacó un puñal y la mató, sin hacer ruido. Y el discípulo dice: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué le estás matando el único sustento de esta gente? Vámonos. Se fueron. A la vuelta de un año, todavía el alumno decía: ¿y qué pasó con esta familia? Vamos a ir, le dice el maestro, a visitar a aquella familia. No, ¿y cómo voy a ir? Me van a matar. Vamos. Y fueron. Pero cuando ya iban llegando al lugar, el alumno dice: ¿y dónde está la casa? ¿Qué se ha hecho? Vieron una casa diferente, una casa nueva. Dice: ¿será que se murieron? ¿Será que se fueron para otro lugar? Y se fueron acercando. La mayor sorpresa del alumno es que de la casa salen los dueños, que eran los que vivían en aquella casita, bien vestidos, sonrientes, los hijos igual. Y dice: ¿y aquí qué pasó? Mira, le dice, un día pasó por acá una persona que no la conocemos y nos mató la vaca. Nosotros sufrimos, le digo. Sufrimos, pero después pensamos: bueno, si nos quedamos en esta situación, vamos a morir. Pensemos qué hacer. Y fueron a pedir semillas, que no es la semilla que dan ahora aquí, ¿verdad? Fueron a pedir semilla, no mejorada. Y en la parcelita que tenían comenzaron a sembrar, y de eso les quedó para su sustento.
y comenzaron a vender lo poquito que les iba quedando. Ah, esto es bueno. Compraron más semilla, extendieron sus siembras y ahora le dice, no solo le vendimos a nuestros vecinos, ahora no solo le vendemos a la de la población, ahora estamos extendiendo más y más nuestras ventas. Entonces entendió el alumno que el conformismo, que estar en la rutina no es lo adecuado. Amén. Si usted está con la rutina, usted dice, ya sé lo que voy a hacer mañana, ya sé lo que voy a hacer pasado mañana, ya sé lo que, disculpe, le van a matar la vaca. El Señor le va a dar ahí un empujoncito para que despierte, ¿verdad? Para que despertemos, porque nos estamos conformando, nos hemos conformado con la salvación, nos hemos conformado con la palabra y ya sé todo eso. Del Espíritu Santo ni me mencionen, nunca me viene, dicen así, el Espíritu Santo. Yo quisiera la unción, no la tengo, pero no la buscamos. Amén. Tenemos que buscar la unción, amén. Tenemos que vivir el gozo. Felipe iba a Samaria gozoso. Pero es que esa es otra cosa, hermanos queridos. Yo estoy alegre ahora porque es 31, ¿verdad? Estoy alegre porque es 31. Ayer me dieron algo de dinero, pero mañana voy a estar triste porque voy a pagar todas las deudas y no me va a quedar nada. ¿Verdad que la alegría es pasajera? Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos así, ¿verdad? Pensando que mañana ya tengo que pagar todo, ¿verdad? Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Eso es lo que debemos de tener nosotros, hermanos queridos. El gozo lo llevó a Felipe hasta Samaria. El gozo del Señor lo llevó a ese lugar para que el Señor hiciera la obra en toda esta población. ¿Y qué es el gozo? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas, y nosotros lo sabemos bien, ¿verdad? Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y después del amor aparece el gozo. Y yo le doy una definición de gozo, mire. Gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones que son tomados por Dios como hijos para extensión de su reino. Amén. Es una alegría espiritual. Le pregunto, ¿tiene gozo usted? ¿Tiene gozo, hermano? Gozo es alegría espiritual. Y acá en este sector, ¿tenemos gozo? ¿Tenemos alegría espiritual? Sí. Al final vamos a cantar y vamos a ponerles el gozómetro. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Si tienes ese gozo, puedes tú saltar. El gozo del Señor. ¿Qué más? Ven. Pero a veces no saltamos, no gritamos, porque estamos tristes.
Felipe llegó a Samaria y cambió los estándares de vida. Cristo Jesús ha llegado a nuestras vidas y ha cambiado nuestra tristeza en gozo, en baile. Amén. ¿Cuántos están tristes? Ah, qué bueno, porque hoy no hay nadie triste. Amén. No, hoy no hay tristes. Hoy estamos llenos de gozo, de alegría espiritual. Amén. Es el Espíritu Santo que infunde en nuestras vidas ese gozo. Y sabe que el gozo es un fruto del Espíritu. Amén. Yo no puedo pensar que un cristiano no tenga gozo, porque entonces andamos mal. Porque usted, lleno de gozo, tiene que servir al Señor. Amén. Felipe no le dijeron 2 veces. Vio la ciudad, pudo haber pensado, y tengo que ir a esta ciudad, y voy a ir a esta colonia, y esa colonia ya no dejan ni entrar ni salir, y si entro en la noche tengo que ir con las luces así apagadas. ¿Y cómo voy a hacer? Mejor me corro. De paso que los samaritanos nunca se han llevado con nosotros, pero tengo que llegar. No, él dice, voy a ir a Samaria y el Señor es quien me da esa victoria. Amén. Igual, hermanos queridos, la victoria se la va a dar el Señor a usted cuando evangelice al vecino. Amén. Es que mire que a la célula no llega ni el vecino. Oremos y también compartámosle la palabra. Pero ¿y cómo va a llegar el vecino si yo no llego tampoco, si soy vecino de la célula y no quiero llegar ahí? Entonces no tengo gozo. Tendré otra cosa. Ah, es que llueve, es que tiembla, es que se va la energía y vive ahí en la misma cuadra. No, hermanos queridos, va a depender de nosotros. Ese gozo es como esa motivación, ¿verdad? Que usted está motivado a trabajar, ¿verdad? Que cuando en la mañana ya están las 6 de la mañana, usted ya está bañándose, está listo casi para irse a su trabajo. ¿Qué le anima a eso? Bueno, ese deseo de estar en el trabajo. Igual, vamos a la casa de Dios. Por eso no nos podemos conformar con solamente venir un día a la semana acá y después no tener tiempo para nada. Hermanos queridos, tenemos que cambiar los estándares de vida de la población. Aquí en San Miguel hay tristeza. Amén. Hay desesperanza. Sí, hay desesperanza. Estamos sumidos en una serie de tradiciones. Y espérese que ya a partir de mañana empieza San Miguel con fiesta, con una serie de cuestiones. ¿Y nosotros? Bien, gracias. Solo cuando el hermano Ernesto dijo, bueno, desde tal mes hasta diciembre vamos a orar por la situación del país. Y en tal hora usted va a orar. ¿Y ahora? Y necesitamos orar por la situación de nuestro país. Amén. ¿Quiénes? ¿Los impíos lo van a hacer? No, los cristianos evangélicos lo vamos a hacer. Amén. No son otros. En Samaria no eran los samaritanos que estaban diciendo, miren, nosotros aquí vamos a hacer esto. No, llegó Felipe y les anunció a Cristo Jesús. Amén.
cambió su lamento en gozo, hermanos queridos. Vea lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 8. Amén. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sería porque los sanaron? ¿Sería porque se levantaron los paralíticos? ¿Sería porque se fueron los demonios? No, hermanos, llegó la palabra de Dios. Llegó Cristo Jesús a la vida de los samaritanos y eso produjo gran gozo en la ciudad. ¿Quiere gran gozo en su colonia? Anuncia el evangelio. ¿Eh? ¿Quiere gran gozo allá en el lugar de trabajo? Anunciemos a Cristo Jesús. En unos lugares de trabajo, discúlpenme, pero a veces no se habla de Dios, sino que se habla de riñas, de divisiones, de grupitos. Y el cristiano ahí anda haciendo la misma rutina, ¿verdad? Viviendo la misma situación. Hasta que viene la situación difícil, me acordé que soy cristiano. Necesitamos, hermanos queridos, llevar ese gozo que nosotros tenemos al corazón de las demás personas. Sí. ¿Y qué desea Dios de nosotros? ¿Qué desea el Señor? Vea lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Yo he escuchado, hermanos, en la actualidad, que algunos cristianos dicen: mire, ya no hay señales, ya no vemos eso. ¿Será que solo era para aquel tiempo? ¿Será que el derramamiento del Espíritu Santo solo era para lo de la iglesia primitiva? No. Dice que esa promesa es para todos los que creen en el Señor. Amén. ¿Habrá alguno aquí que no cree en el Señor? ¿Verdad que todos creemos en el Señor? Todos somos hijos de Dios. Amén. Entonces, para usted y para mí es esa promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué desea Dios de nosotros entonces? Que estemos llenos de gozo, que anunciemos su palabra. Y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dios nos ha delegado su poder, su autoridad. Amén. Amén. Y si Él nos ha dado esa autoridad, si a la iglesia le ha dado esa autoridad, ¿por qué no la ponemos en práctica?
Cuando le han pedido orar por un enfermo, ¿por qué dice voy a buscar a mi hermano que venga a orar? ¿Por qué no lo ha hecho usted? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Usted quiere ver señales y prodigios? ¿Verdad? Queremos ver señales y prodigios. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo la rutina? ¿No hay gozo en nuestras vidas? ¿Estamos dudando de lo que el Señor puede hacer hoy en día? Hermanos queridos, no, cambiemos también nosotros esto. El Señor es Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Cristo es nuestro ayudador. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Necesitamos anunciar el evangelio que produce gozo. Vea en Lucas capítulo 2, versículo 10. Ese evangelio que produce gozo llegó a nuestras vidas. Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Amén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Nuevas de gran gozo llegaron a nuestras vidas, hermanos queridos. ¿Cómo estábamos nosotros, pues? ¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores. Amén. Pecadores. Posiblemente nadie daba un 5 por nosotros. Pero Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Amén. Cambió esa situación en nuestras vidas. Pero mucho hemos oído de esto, que por último venimos, sí, ya lo sé. ¿Verdad? A veces decimos, no, si ya sé, Cristo murió por mí. Soy salvo. Cierto, yo creo en el Padre, en Hijo, Espíritu Santo y se acabó. Pero el gozo que produce, hermanos queridos, el saber esto nos impulsa a transmitírselos a otros. Amén. Allá adelantito en Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. ¿Cómo le recibió? Con gozo, porque todos le esperaban. Amén. Mire, acá en la ciudad hay mucha gente que le ha escuchado de Cristo Jesús. Pero cuando usted llega respaldado por el Espíritu Santo, en ellos hay gozo. Están esperando una palabra y en ese momento también reciben a Cristo Jesús. Pero la cuestión es que a veces no anunciamos nosotros. ¿Y sabe cómo lo vamos a anunciar? Testificando lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Testificando, diciéndole: Cristo me salvó y ahora soy hijo de Él. Amén. Entonces es lo que tenemos que hacer con gozo. Siempre gozosos. Amén. A pesar de. Ay, hermano, es que usted no sabe. Yo tengo una situación ahorita difícil. Me mataron la vaca. ¿Verdad? Me hicieron esto otro, me hicieron tantas cosas. Y ya vivo haciendo lo mismo. Y a veces queremos recibir lo que nosotros estamos pensando.
nos pasa de aquella maestra, aquí, perdón maestra, compañeras, de aquella maestra que en la clase le pregunta al niño, vamos siempre con la vaca, le pregunta al niño, se lo escribe ahí en la, vaya Josecito, le dijo, la vaca da. Esa no es la respuesta. La maestra esperaba que le dijese que da leche. Y viene Josecito y dice, la vaca da leche. Le dice la maestra. No, le digo, la vaca da patadas, le digo. Para él era lo correcto. ¿Cómo le dice que da patadas? Póngase detrás, le dijo, a ver si no le da una. Ella esperaba otra respuesta, la que ella creía que era la correcta. Pero el niño estaba dando otra respuesta y era aceptable y correcta. Amén. Eso nos dice que nosotros también, hermanos queridos, debemos usar la palabra de verdad. Amén. Debemos usar la palabra, la espada, esta que nos convence, esta palabra que llega a nuestras vidas, no lo que yo estoy pensando, no lo que yo quiero aceptar, sino lo que Cristo Jesús quiere en nuestras vidas. Es el evangelio en mi vida. Amén. Vea lo que dice Filipenses 4. Versículo del 1 al 7. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mías, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Póngale su nombre aquí. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor solo el domingo. Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, estemos gozosos, amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pero aquí viene este versículo 6. La rutina. Por nada estéis afanosos. Vivimos afanados en este mundo globalizado, ¿verdad? Pero los cristianos debemos de confiar en lo que el Señor nos dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Pregúntese, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Necesita orar más? Sí. Amén. Si comenzó con 1 minuto, hoy tiene que ser 2. Porque muchas veces solamente oramos cuando vamos a comer, ¿verdad? Gracias, Señor Todopoderoso. Y a veces se nos olvida. Hasta que ya hemos pasado la comida. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, hermanos queridos, usted y yo estamos en el mundo, amén, y habrán tribulaciones, aflicciones, pero sobre todo eso está Cristo Jesús, amén, y está el gozo del Señor en nosotros, que es nuestra fortaleza, amén.
Entonces, hermanos queridos, yo le pregunto, ¿y por qué anda con esa cara larga, pues? ¿Por qué no sonríe, pues? ¿Ha visto usted una tortuga sonreír? Nunca, ¿verdad? Llorar, sí, fíjense. Las tortugas sí lloran cuando están desobando. Sí, vienen las lágrimas así cuando desoban, pero nunca las he visto reír. Ve a su hermano, mire una cara feliz, dele una sonrisa ahí y póngale el brazo y dígale: hermano, tenemos gozo del Señor. Amén. Estamos gozosos, estamos en unidad, hermanos queridos. Aquí en la iglesia estamos felices, ¿verdad? Amén. No se me duerma. Usted guarda de su hermano, ¿verdad? Así que si, por favor, si se está durmiendo, tóquelo, porque usted guarda del hermano. Dele una sonrisa, amén. Y dígale: aquí estamos, hermanos, juntos vamos a correr esta carrera. Amén. Porque tenemos gozo del Señor y no lo vamos a dejar solo. Nuestra carrera no es como estas carreras de competencia, ¿verdad? Que se cae uno, el otro que va adelante va feliz porque se cayó, ¿verdad? Aquel mejor, uno menos. Aquí no. Nos caemos, hermanos, y levantamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Amén. Lo levantamos con oración, con apoyo. Amén. Con una palabra, con una sonrisa. ¿Verdad que usted necesita una sonrisa ahorita? ¿Verdad que usted necesita que le diga al hermano: hermano, yo te amo? Sí. Aproveche, esposo, porque no le ha dicho a la esposa todo este día. Dígale: te amo. Dígale al hermano ahí: hermano, yo te amo. Porque si tenemos gozo, podemos decir: gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Un aplauso al Rey. Qué difícil se nos hace salir de nuestra boca, de nuestro pecho, esas palabras, hermanos queridos. A veces sentimos la emoción, sentimos ese gozo, pero decimos: no, decir aleluya, qué feo. Decir gloria a Dios. Pero digámoslo, amén. Cuando usted lo dice, cuando yo lo digo, hay paz en nuestras vidas. Amén. Hermanos. Pero allá, Felipe, no crean que todo fue fácil. Volvamos a Hechos, capítulo 8. Cuando lo vean gozoso los vecinos, o en el trabajo, donde sea, va a tener oposición, hermanos queridos. Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante. La ciudad tenía gran gozo, amén. Usted ahorita tiene gran gozo, amén. Tenemos eso. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían todos, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Apareció allí, ¿verdad? Este Simón practicaba la magia. Y miren qué palabras las que usaba él. Engañaba a pequeños y a grandes y bueno, lo que sea. Este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Les llegaba con un espejito y le cambiaban el oro. ¿Verdad? Tenga cuidado. Andan muchos engañadores hoy en día aquí en San Miguel. Aquellos que les gusta comprar vigésimo, pero eso es en otra parte. Acá no. Este es el 20º premiado, cómpremelo, porque yo ahorita no puedo ir, no ando ni DUI. Tal vez era hasta de meses anteriores, ¿verdad? ¿Ah? Cómpreme esta cadena, mire de oro, cómo brilla. Y es de cobre. La lleva usted a la relojería, que la revise y le pone, o póngale limón, rápido, negra, ¿verdad? Andan engañadores. Así estaba Simón, pero utilizaba, este es el gran poder de Dios. Y hermanos, no podemos ser engañados, porque tenemos a Cristo Jesús y abramos bien nuestros ojos espirituales. Porque no solamente Simón de ese tiempo, sino hoy en día, falsos profetas se han levantado. Y usted está viéndolo aquí en la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Amén. Entonces, usted sabe en quién ha creído. Apareció la oposición, ¿vele? Y no podemos nosotros confiarnos en nuestras capacidades, porque aún la oposición puede darse en nosotros mismos porque llegan pensamientos negativos. ¿Ah? Llegan pensamientos negativos a nosotros, acciones negativas, hay indiferencia, hay ingratitud. Pero hermanos queridos, vea esta palabra. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero agréguele a lo que dice la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso apareció Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entonces Felipe llegó, hermanos queridos, anunciando esta palabra. Había oposición, sí, pero sabe, pero esa oposición de este hombre se le cambió. Simón aceptó a Cristo Jesús, fíjense. Pero lo aceptó, es cierto, pero hermanos queridos, lo voy a llevar mejor aquí a que lo leamos juntos. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Imagínense, acepta a Cristo Jesús, se bautiza y miraba las señales, y él estaba admirado por lo que la gente recibía, por lo que Cristo hacía usando a Felipe, y él encantado. Pero a veces la semilla, como dice la palabra, la semilla cae en la tierra, pero llegan las aves de rapiña y se la llevan. Cualquier tipo de aves va a aparecer ahí. Este hombre, después de ser un mago, de andar convenciendo a la gente, llega a los pies de Cristo Jesús. Hay señales, pero ¿sabe? Dice el versículo 14 en adelante.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Allí cambió la cuestión. Había aceptado a Cristo Jesús, se había bautizado, estaba bien, pero cuando vio que los demás hermanos recibían el bautismo del Espíritu Santo, dijo, bueno, ¿cuánto les puedo dar? ¿Cuánto? Y hermanos queridos, el evangelio no se compra. Amén. La palabra de Dios no se compra. La unción no se compra. Amén. Sino que eso es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. ¿Quiere ser ungido usted? Busque la unción de rodillas. Amén. ¿Quiere sumergirse en el río del Señor? Órele al Señor. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Voy a hacer estas obras para que Dios me bendiga. No, no. Voy a invertir para que Dios me bendiga. No es así. El don de Dios no se compra con dinero. Había oposición, sí. ¿Va a tener oposición usted? Sí, lo va a tener, hermanos. Pero usted está lleno del gozo del Señor. Amén. ¿Cómo contrarrestar esto? Testificar de Cristo, anunciar la palabra de Dios, hacer discípulos. ¿Se ha preguntado si tiene un discípulo acá? Y discípulo es que desde que aceptó a Cristo Jesús, usted lo tomó, lo lleva allá hasta que crece. Lo anda como un niño, ¿verdad? Que a nosotros cuando estábamos pequeñitos, nuestra mamá nos andaba, ¿verdad? Cuidando, dándonos lechita y después alimento sólido, haciéndolos caminar bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Pregúntese, ¿ha hecho un discípulo? Usted tiene que ir por aquellos que vagan sin Dios. Termino con esto. Mateo 28, versículos muy conocidos. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí es donde a veces no nos gusta, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tenemos el gozo del Señor, ese nos va a impulsar, nos va a motivar, nos va a llevar a anunciar a Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener compasión por las almas. Amén. Tener compasión sabiendo que el tiempo está cerca para que
Cristo Jesús venga. ¿Tiene compasión usted por las almas perdidas? Amén. Igual que Felipe, llegó a la ciudad de Samaria a cambiar esos sistemas establecidos por el diablo. Egoísmo, odio, rencor, fue cambiado en esa ciudad por amor, gozo, paz, mansedumbre, por todos esos frutos del Espíritu. Y dice que la ciudad desde entonces tuvo gran gozo. ¿Tiene gran gozo usted? Contagiemos entonces a los demás. Inclinen su rostro y vamos a orar.